Hola, ¿qué tal? Un gusto iniciar esta conversación. Igualmente. Hola a todas y todos los que nos acompañan hoy. Hoy nos sumergimos en una reflexión, yo diría bastante sensible, la importancia del romance, del cortejo, como un preámbulo necesario o bueno, al menos muy significativo para la intimidad física en las relaciones de hoy. Vamos a explorar por qué esta fase, que algunos quizás ven como algo anticuado, ¿no?, o innecesario en esta época de inmediatez, pues parece conservar una relevancia emocional y psicológica muy profunda. Así es. El objetivo es justo ese, desentrañar como este acercamiento afectivo. Esta construcción de un espacio antes del contacto físico puede contribuir a una conexión pues mucho más significativa, más satisfactoria. Entiendo. Queremos ir un poco más allá de la simple funcionalidad física y analizar estas ideas sobre cómo el cuerpo, la mente, las emociones se entrelazan tan íntimamente en estos encuentros. Me parece un punto de partida excelente. Comencemos entonces por ahí, por esa idea del cuerpo no solo como un organismo biológico, ¿no?, sino como un territorio cargado de historia, de emociones, casi como un archivo viviente de nuestras experiencias. Se plantea con bastante fuerza la idea de que un encuentro íntimo, desprovisto de ese preámbulo afectivo, de ese cortejo, puede dejar una sensación como persistente de vacío, incluso si físicamente fue, digamos, satisfactorio. Ajá. ¿Qué hay detrás de esto? ¿De esta necesidad del cuerpo de recibir algo más que el estímulo físico directo? Se habla de la necesidad humana, fundamental de sentirse seguro, visto, valorado. Es una observación muy profunda, ¿sí? Desde una perspectiva que integra lo emocional y lo biológico, bueno, se argumenta que el cuerpo no es solo un conjunto de respuestas reflejas, ¿no? Claro. El apego emocional, que se cultiva justo durante esa fase de cortejo, que puede ser breve o larga, claro, parece activar circuitos neuronales muy específicos. Se habla, por ejemplo, de cómo la liberación de oxitocina, que asociamos con la confianza y el vínculo, puede modular la respuesta al estrés, al miedo, y facilitar así un estado de mayor apertura, de receptividad. O sea, no se trata solo de la excitación fisiológica, es también un estado de relajación profunda, de entrega confiada, esa sensación de que existe un cuidado que va más allá del momento físico. Entiendo. O sea que el cortejo no sería nada más un conjunto de gestos románticos, sino una especie de preparación neurobiológica para la conexión. Exacto. Prepara el terreno emocional, haciendo que el cuerpo no solo esté físicamente dispuesto, sino emocionalmente receptivo. Exactamente. Se sugiere que esta preparación permite que la experiencia íntima no sea meramente superficial, ¿sabes?, sino que resuene con nuestra necesidad muy intrínseca de conexión segura. Pensemos, por ejemplo, cómo un ambiente de confianza y de valoración puede alterar la percepción misma del tacto, de la cercanía. Claro. Un mismo gesto puede sentirse totalmente diferente si viene precedido de una conexión genuina o si ocurre en un vacío emocional. El cuerpo registra esa diferencia cualitativa. Eso me lleva a pensar en la dimensión psicológica, particularmente en las ideas sobre el apego. Se sugiere que la intimidad física sin esa base de conexión emocional previa, pues puede generar sentimientos de confusión, de ansiedad o incluso de sentirse utilizado. El cortejo funcionaría entonces como un puente necesario entre dos mundos internos antes de que los cuerpos se encuentren. Precisamente. Ese concepto de puente es muy gráfico y muy útil, creo. Se describe como ese espacio simbólico, ¿no?, construido a través de la conversación, de la escucha activa, de los gestos de interés genuino, donde dos individualidades pueden empezar a reconocerse. Es en ese espacio donde se pueden comunicar, a veces de forma muy sutil, las expectativas, las necesidades emocionales, los límites. Y es también donde se puede empezar a mostrar cierta vulnerabilidad, pero de una forma que se sienta segura. Y esto es clave para cultivar el respeto mutuo, imagino, antes de compartir una intimidad tan profunda como la física. Trata de emitir juicios morales sobre las experiencias sin romance, calificándolas como malas inherentemente. Claro, no es eso. No,
Más bien, se reconoce que desde una perspectiva psicológica y emocional pueden sentirse incompletas, como si faltara una pieza fundamental para que la experiencia sea verdaderamente compartida. Entiendo. Para que se sienta como un encuentro entre dos personas completas y no solo como una transacción de placer o una descarga de tensión, ¿sabes? Sí. El cortejo ofrece esa oportunidad de que el encuentro trascienda el acto físico y se convierta en una experiencia relacional, significativa. Transforma el encuentro de algo que podría ser unidireccional o puramente funcional a una interacción donde ambas subjetividades se reconocen y se valoran. Exacto. El vínculo que se empieza a tejer en el cortejo le da un significado distinto al contacto físico posterior. Es como una forma de decir: te veo como persona, me intereso por quién eres, antes de iniciar ese contacto físico íntimo. Y esa transformación es cualitativa. Cambia totalmente la naturaleza de la experiencia. El reconocimiento previo de la individualidad del otro, de su historia, de sus sensibilidades, impregna el encuentro físico de un respeto y una consideración que, pueden faltar cuando se salta directamente a la intimidad. Ahora, un punto crucial que se aborda es la necesidad de diferenciar claramente el cortejo genuino de cualquier forma de manipulación o estrategia calculada. Sí. Esencial. Se define el cortejo auténtico como estar presente, como mirar a la otra persona con una curiosidad real por su mundo interior, su historia, sus miedos, sus sueños. La clave parece ser crear un espacio seguro para la vulnerabilidad mutua. Esa distinción es absolutamente vital y le confiere una dimensión ética, diría yo, ineludible al concepto de cortejo. El cortejo auténtico, como se describe, no tiene como objetivo principal impresionar para obtener algo a cambio. Aunque el deseo esté presente, claro. Su foco está en la conexión, en el conocimiento mutuo. Implica una presencia real, consciente, una atención enfocada en la otra persona como un ser completo, complejo, con su propia dignidad, no simplemente como un medio para satisfacer un deseo personal. Entonces, esta actitud de presencia y curiosidad genuina es lo que lo diferencia de una táctica, porque la intención es distinta, es conectar, no conseguir. Correcto. Y esta intención fundamenta su valor ético. Estas reflexiones nos recuerdan constantemente que la otra persona es siempre un sujeto, con su propia interioridad y dignidad, nunca un objeto disponible para nuestro placer o conveniencia. Claro. Cuando el deseo se acompaña de este tipo de cuidado, de reconocimiento de la humanidad del otro, la interacción adquiere una cualidad diferente. Se sugiere que adquiere una belleza particular, ¿no? Fundamentada en el respeto. Hablar de ética en este contexto es potente. Significa que la forma en que nos acercamos a la intimidad no es trivial. Tiene implicaciones sobre cómo valoramos y tratamos al otro. No es solo una cuestión de preferencias personales, sino de reconocimiento de la dignidad ajena. Efectivamente. Es reconocer que en la vulnerabilidad que implica la intimidad hay una responsabilidad implícita de cuidado y respeto. El cortejo, entendido de esta manera ética, es una forma de asumir esa responsabilidad activamente. Claro. De construir las bases para un encuentro que sea respetuoso y enriquecedor para ambas partes. No se trata de poseer al otro, sino de encontrarse con el otro en un espacio de mutuo reconocimiento. Hay una idea que podría parecer contraintuitiva al principio. Se argumenta que, lejos de apagar o retrasar el erotismo, este tipo de cortejo y conexión emocional previa, en realidad lo enriquece, lo vuelve más complejo e intenso. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Sí, es una perspectiva fascinante, la verdad, porque desafía esa noción de que la espontaneidad o la inmediatez son siempre los mayores afrodisíacos, ¿no? Exacto. La explicación que se ofrece es que la conexión emocional añade múltiples capas de significado y de resonancia al encuentro físico. El cuerpo, entonces, no respondería únicamente al estímulo táctil directo, que por supuesto es importante. Sí, claro. Sino que su respuesta se vería amplificada y enriquecida por toda la interacción previa. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Como que el cuerpo escucha la conexión emocional? De alguna manera sí.
Se sugiere que el cuerpo responde a la palabra que se dijo con atención, al gesto de cuidado que se recibió, a la mirada que transmitió reconocimiento, incluso al silencio cómodo y cómplice que se compartió. Entiendo. La anticipación que se construye sobre una base de confianza y deseo mutuo, y deseo no solo del cuerpo, sino de la persona en su totalidad, puede intensificar enormemente la respuesta erótica. La seguridad emocional permite una mayor entrega, una menor inhibición, una exploración más libre y profunda del placer. Entonces el erotismo se expande, va más allá de la mera sensación física, se integra con lo emocional, lo psicológico. Exacto. Se vuelve más complejo, más humano, más integral. Permite que el encuentro íntimo sea menos una descarga de tensión física y más una comunión, una fusión momentánea y significativa de dos mundos internos. ¿Una comunión? Sí, y el placer mismo adquiere nuevas dimensiones. Se expande para abarcar lo emocional y, como se sugieren algunas reflexiones, podría alcanzar incluso una dimensión que podríamos llamar trascendente o espiritual. Interesante. En el sentido de una conexión humana muy profunda, muy significativa, que va más allá del ordinario. Enriquece, digamos, la paleta completa de sensaciones, emociones y significados asociados a la intimidad. Finalmente, se presenta el cortejo, esta atención al proceso y al vínculo, como una especie de acto de resistencia consciente en nuestra era. Una era caracterizada por la búsqueda de la inmediatez, la eficiencia y a veces la superficialidad en las conexiones. Se ve como una elección deliberada por la profundidad sobre la prisa, por el vínculo significativo sobre la interacción transaccional. Esta es una conclusión muy poderosa y muy pertinente al contexto cultural actual, ¿verdad? En un mundo donde a menudo se valora la velocidad, la gratificación instantánea, la eficiencia por encima de la calidad del proceso. Totalmente. Tomarse el tiempo para cortejar, entendido como construir activamente ese puente emocional antes de la intimidad física, se convierte casi en un acto contracultural. Es una forma de afirmar la importancia del proceso lento, del conocimiento mutuo, del desarrollo del vínculo humano. Y esto en un área de la vida que corre un riesgo constante de volverse superficial o, como bien dices, transaccional. Es como un recordatorio activo de que la conexión humana auténtica, especialmente en la intimidad, requiere tiempo, requiere atención, intención. No es algo que simplemente sucede de forma óptima sin esfuerzo. Exactamente. La conclusión principal que parece emerger de todo esto es que la intimidad verdadera, esa que nutre y satisface en múltiples niveles, físico, emocional, psicológico, no surge espontáneamente de la nada. Se cultiva. Es algo que se cultiva con intención, con cuidado, y esto no se plantea como una imposición de reglas morales externas o un retorno a formalismos pasados, para nada. No, claro. Sino como el reconocimiento de una necesidad emocional y psicológica profunda que nos humaniza, la necesidad de respeto por el cuerpo como territorio sagrado de la persona y la necesidad de una participación integral de nuestro ser con nuestras emociones, nuestra mente, nuestra historia en cada encuentro íntimo significativo. Resumiendo un poco nuestra exploración de hoy, parece que el romance y el cortejo previos a la intimidad física, lejos de ser meros formalismos o costumbres anticuadas, se revelan como componentes integrales de una conexión humana más profunda, más respetuosa y, en última instancia, más enriquecedora. Afectan la calidad de la experiencia para todas las partes involucradas. Efectivamente, lo analizado nos invita a valorar el proceso de vinculación en sí mismo, reconociendo que las dimensiones emocionales y psicológicas no son secundarias, sino que intervienen activamente y enriquecen la propia experiencia de la intimidad física. Se trata de comprender que el cómo nos acercamos al otro, con qué intención y cuidado, importa tanto o quizás incluso más que el encuentro físico en sí. Y para la reflexión personal de quienes nos escuchan, quizá quede resonando esta pregunta. En un mundo que constantemente nos empuja hacia la inmediatez, hacia lo efímero,
¿Qué gestos conscientes, por pequeños que sean, se pueden incorporar en las relaciones para cultivar activamente ese espacio necesario de conexión emocional, de presencia atenta y de respeto mutuo, antes de compartir la intimidad física? Es una pregunta muy valiosa para la introspección y, bueno, para nuestras interacciones cotidianas. Ha sido una conversación muy interesante, muy necesaria. Muchas gracias. Hasta la próxima. Coincido plenamente. Gracias por acompañarnos en esta exploración reflexiva. Hasta pronto.